Entonces, esto es a manera de refrescar la memoria de lo que habíamos hecho. Se estaba viendo modelos de regresión lineal simple y se estaba aplicando este principio que se llama en inglés, así como está escrito ahí, least squares principle, y pues la traducción al español es principio de mínimos cuadrados, que lo que dice es que hay que hacer lo más pequeño que se pueda la suma de los cuadrados de los errores de estimación de los parámetros. En eso consiste el principio de mínimos cuadrados, hacer la suma de los cuadrados de los errores lo más pequeño que se pueda. Los parámetros del modelo están puestos aquí, son dos, beta subíndice 0 y beta subíndice 1. Los parámetros normalmente los escribimos en letras griegas y esos serían los valores del modelo teórico. Como para saber el modelo teórico se requeriría levantar un censo, y eso en muchísimas de las ocasiones es muy costoso, muy tardado o aún imposible, entonces se recurre a un muestreo, y con el muestreo se obtienen cantidades que se llaman estadísticas. En este caso las estadísticas serían B subíndice 0 y B subíndice 1, que servirían para estimar los respectivos parámetros. Por lo tanto, tendríamos el modelo teórico y el modelo estimado. Entonces, permítame describir en una hoja aparte cómo estaría eso es a manera de recordatorio. Entonces, tenemos el modelo teórico de regresión lineal simple. El modelo teórico diría que la variable que nos interesa, que es la variable y, la podemos explicar en términos de una variable que obviamente le llamaríamos variable explicativa. Y entonces aquí aparecería un coeficiente beta subíndice 0 más un coeficiente beta subíndice 1 multiplicado por el valor que la X tome. Hasta ahí es la parte determinista del modelo, pero aquí nosotros ya estamos en el terreno de estadística y le agregamos un término de error aleatorio que es denotado con la letra epsilon, letra griega epsilon. Ese sería el modelo teórico. Y para conocer ese modelo teórico necesitaríamos conocer cuánto valen los parámetros beta 0 y beta 1. Y como acabamos de mencionar, en general no se puede o no es práctico saber directamente cuánto valen los parámetros beta subíndice 0 y beta subíndice 2, y entonces se recurre a un muestreo y ahí eso nos remite a un modelo estimado. Modelo estimado basado en la información que nos proporciona una muestra. Y el modelo estimado aquí cambiamos la notación ligeramente, escribimos y con una testa angular y eso se lee la estimación de la variable y. La testa angular se lee de esa manera, estimación de la variable y. Bueno, entonces eso lo escribimos igual a, como no sabemos beta 0, pero ya dijimos que hay una manera de estimar beta 0 con una estadística B subíndice 0, le ponemos B subíndice 0, más el otro parámetro B subíndice 1, que sirve para estimar beta 1, y aquí le ponemos la X, y ese es el modelo estimado. Nótese que ya no aparece el término de error aleatorio,
porque ese ya está absorbido en las estimaciones de las estadísticas B0 y beta 1. ¿Y cómo se obtienen estas estimaciones? Se aplica el principio de mínimos cuadrados, que dice que la suma de los cuadrados de los errores debe ser lo más pequeña que se pueda. Eso es, debe ser mínima. De ahí la terminología cuadrados mínimos o mínimos cuadrados. Y entonces está lo que es el valor estimado y lo que es el valor real. Entonces la diferencia pues es un error, y elevado al cuadrado pues es el error al cuadrado, y la suma de los errores al cuadrado. Esta es la notación en inglés: la S primera de suma, la S segunda de squares en inglés, cuadrados, la E de error, y entonces tenemos esto. Y eso da lugar, aplicando el principio de cuadrados mínimos, a las fórmulas que ya habíamos visto. Entonces, ¿me pueden leer aquí nada más para que me dé cuenta de si me están escuchando, por favor, esta parte? El principio de mínimos cuadrados da lugar a las fórmulas que siguen. Perfectamente, y aquí están las fórmulas. Muchas gracias. La pregunta más bien fue para darme cuenta si están escuchando, porque luego tenemos problemas con el internet. Bueno, entonces, estas fórmulas no son las que aparecen en el libro. Sin embargo, son unas fórmulas más convenientes. ¿Se acuerdan qué cosa es la notación Y con una rayita arriba? ¿Cómo se lee? Es una... No me acuerdo, maestro. Bueno, eso es de estadística. Eso se lee Y barra. Y se entiende que es el promedio de los datos de la variable Y. Por ejemplo, si se está teniendo gastos publicitarios mes tras mes a lo largo de un año, bueno, dice, en el mes de enero gastamos tanto en publicidad, en el mes de febrero gastamos tanto en publicidad, que no tiene que ser igual a lo que se gastó en enero, y así sucesivamente a lo largo de todo el año. Entonces, si sacamos el promedio de gastos publicitarios, eso le podríamos indicar con Y barra, promedio aritmético. ¿Cómo se obtiene el promedio aritmético? Pregunta para ustedes. Sumando los valores y dividiéndolo entre el número de ellos. Perfectamente, muy bien, esa es. Bueno, ese sería el promedio de la variable Y, que podría ser gastos publicitarios. Y ahora aquí podría ser otra variable X, que pudiera ser cuánto está costando el producto mes tras mes, y ese sería un costo promedio del producto mes tras mes, que se sumarían los datos de esa variable y se dividiría entre el número de datos que se tuvieran. Bueno, entonces estas dos fórmulas son eh, importantes, y ahora permítame pasar al libro para que veamos la notación que se tiene en el libro. Bueno, necesito ir a la página 631, que es el capítulo que nos concierne. Así es que aquí vamos a ponerle que lleguemos a la página 631, ya estamos ahí. Es el capítulo 16, que qué cosa es lo que dice aquí, ya, eso ya lo habíamos empezado a ver. Estoy esperando para que me contesten. Regresión lineal simple y correlación. Correcto. Y bueno,
Aquí está el esbozo de ese capítulo. La primera sección se habló de cuál es el modelo. Luego, en la siguiente sección se dice cómo se van a estimar los coeficientes del modelo. Y luego aquí la variable de error, qué condiciones se requieren. En la siguiente sección, la evaluación del modelo. En la sección quinta del capítulo 16, la utilización de la ecuación de regresión para los propósitos que nos interesan, que son de explicar la variable dependiente, que es la variable y. Esa es la variable que nos interesa explicar, la variable dependiente, que como su nombre lo indica, depende de algunas otras variables. Para regresión lineal simple, solo se tiene una variable independiente o una sola variable explicativa. Bueno, entonces hasta ahí iríamos. Y esto ya lo habíamos visto, esa motivación también ya la habíamos comentado, hay algunas ilustraciones, eh, se había propuesto el modelo en la sección 1 y el modelo es el que tenemos aquí, que es el que escribí, como dice aquí en esta casilla que está en fondo azul. Modelo lineal de primera orden. Perfectamente, muy bien. Y el modelo lineal de primer orden es el que ya había comentado. Tiene la componente determinista, que es la que estoy sombreando, y tiene el término de error aleatorio. Y aquí está la explicación. ¿Qué cosa es? Pregunta para ustedes. ¿Qué cosa es Y? Variable dependiente. Correcto, muy bien. ¿Qué cosa es X? Variable independiente. Muy bien. Y aquí este parámetro beta subíndice 0, ¿a qué corresponde? La línea que intercepta a Y, el punto que intercepta Y. Sí, muy bien. Eso se llama ordenada al origen. Aquí en inglés le llaman y-intercept, pero nosotros en español lo podríamos mencionar como ordenada al origen. ¿Y qué cosa es el siguiente parámetro? ¿A qué corresponde? Pendiente de la recta de allí. Correcto. Muy bien, es la pendiente de la recta. Y finalmente la letra que está aquí, ¿cómo se llama? Epsilon. Correcto, muy bien. Y representa la variable del error. Y bueno, entonces el modelo es el que está aquí, pero ese es el modelo teórico. Y ahora tenemos el modelo estimado que utiliza el principio de mínimos cuadrados y aquí está una fórmula para obtener la estimación del parámetro beta 1, que esto les puede parecer una notación extraña y no se preocupen. La otra para calcular la ordenada al origen, esta es familiar y es la que les presenté en el cuaderno. Y aquí aparecen unas fórmulas que las pueden ignorar y ocupar las que yo les presenté en el cuaderno. Vean lo que está ahí en esa casilla en fondo azul y las fórmulas que yo escribí. Aquí comparto nuevamente el cuaderno, que son las que se están señalando aquí. Esta fórmula tiene la ventaja de que es más cómoda de manejar que la que está en el libro. Y la segunda fórmula es así, coincide con la que está en el libro. Bueno, luego los cálculos que están aquí en rojo ya los hicimos para un ejemplo, regreso al cuaderno, que es un ejemplo propio. Nosotros nos lo inventamos sobre la marcha y se hicieron todos estos cálculos. También se vio el ejemplo número 1, regreso al libro, el ejemplo número 1
que es el que está aquí, que si se acuerdan de él, ¿no? Era la gratificación anual o bono anual que les dan a 6 empleados de una empresa, tomando en consideración los años que tienes de experiencia o, si se quiere, los años de antigüedad. Y entonces aquí se presentaron estos datos. La X representa los años de experiencia. Tenemos un empleado que tiene 1 año de experiencia, otro que tiene 2 años, otro de 3, otro de 4 y uno de 6 años de antigüedad. Y aquí está la gratificación anual o bono anual, que está dada en miles de dólares. Entonces, el empleado número 1 recibió una gratificación anual de ¿cuánto? ¿De 6? De $6,000. De 6,000, ajá. Porque aquí dice que la gratificación es en miles de dólares. Entonces 6 equivale a 6,000. Luego, el empleado que estoy señalando aquí, ¿cuántos años de antigüedad tiene? ¿O de experiencia? Uno de los empleados que ¿cuántos años de experiencia tiene ese empleado? 5 años. ¿Y de cuánto fue el bono que le dieron? $17,000. Correcto. ¿Y el empleado que estoy señalando ahora cuántos años de experiencia tiene? 6 años. ¿Y cuánto le dieron de bono? $12,000. Y comparándolo con el empleado anterior, ¿qué cosa, más o menos, qué se imagina que sentiría el empleado que tiene más antigüedad? Pues que sí gusta. Pues yo creo que no le gustaría, porque dice, bueno, yo tengo más antigüedad que mi colega que tiene 5 años y yo tengo 6, y a él le dieron $17,000 y a mí nada más $12,000. Bueno, el caso es que aquí están los datos. Es un ejemplo ficticio, porque en la realidad pues va a haber un montón de datos, y aquí nada más es para ilustrarlo. Entonces, si se aplican las fórmulas para obtener un modelo que explique de qué tamaño es el bono o la gratificación, tomando en cuenta el número de años de experiencia del empleado, el modelo de regresión lineal simple puede servir, y sería el modelo que está señalado aquí en este otro recuadro en azul. Ese sería el modelo, pero ese sería el modelo teórico. El modelo estimado tendría, en lugar de beta 0, tendría B subíndice 0, y en lugar de beta 1 tendría letra latina B subíndice 1. Y principio de cuadrados mínimos dice cómo se estiman los coeficientes, y aquí está fórmulas para resolverlo en este recuadro en fondo azul. Pero yo regreso aquí al cuaderno para que vean las fórmulas que propongo que conviene más utilizar, que son las que estoy señalando aquí. ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Sí, profe. Muy bien. Bueno, estas fórmulas ya las escribieron, ¿no? Ya las tienen a la mano. Sí, profe. Sí. Bueno, gracias. Entonces, vamos a aplicar esas fórmulas. Eso quiere decir que necesitan saber cuánto vale la cantidad que estoy señalando aquí. ¿Esta qué cosa es? Una letra ¿qué? N. Que es el número de datos bivariados. Muy bien, gracias. Luego, esta parte que está aquí, ¿qué cosa es? La suma de X por Y. Correcto. Y esta que está aquí dentro de paréntesis, La sumatoria de X. y esta que está acá, La sumatoria de Y. bueno, y abajo aquí está la sumatoria de qué cosa, De X De al X. cuadrado. y aquí está esta otra, De sumatoria de X y eso elevado al cuadrado. así es. Y luego la fórmula de abajo es el promedio de los datos Y, que se indica con Y barra,
y aquí está el promedio de los datos X que se indica con X barra. Entonces regreso al libro. Esto ya lo habíamos hecho, pero esa manera de refrescar la memoria de cada uno de ustedes. Y aquí está el ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Había que hacer la suma de estos datos, que eso sería la suma de qué cosa en la notación. Sumatoria de X. Correcto. Bueno, creo que lo podemos hacer ahí mentalmente. ¿Cuánto es 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6? 21. Bueno, muy bien. Entonces, gracias. Entonces, aquí está la respuesta, que la suma de los datos X es igual a 21. Ignoren las letras chiquitas que tiene ahí y nada más pongan la letra griega mayúscula, sigma, que es suma, ignoren las demás. El caso es que la suma de los datos X es igual a 21. Y ahora hay que hacer lo correspondiente acá. ¿Qué cosa sería esta parte si sumamos esos números? Sale 50. Es la suma de los datos Y sale a 50, que la están viendo aquí en esta parte. Bueno, ¿qué más nos falta de acuerdo a las fórmulas que les presenté? Sumatoria de XY. Bueno, muy bien. Entonces hay que decir 1 por 6 son 6. Y luego 2 por 1 son 2. Al 6 que teníamos del primer producto le agregamos el 2 del segundo producto y van 8. Y luego aquí diríamos 3 por 9, 27. Y los 8 que teníamos, ¿cuánto iría ahora? Sumando. 35. 35. Acuérdense, 35. Y ahora aquí sería 4 por 5, 20. Y sumamos, 55. va 55. Y luego aquí sería 5 por 17. 85. Y se lo sumamos a lo que teníamos antes. 221 en total de todo. Bueno, ya obtuvieron el total. ¿Cuál es el total de todo? Sumatoria, la sumatoria de XY es 212, perdón. 212, que es la que está señalada aquí. Bueno, y nos falta hacer algo más. ¿Qué cosa es? Sumatoria de X cuadrada y sumatoria de Y cuadrada. Sí, bueno. ¿Cuál es la sumatoria de X cuadrada? 91. Es la que están viendo aquí. Sí. Bueno, con esas ya podríamos aplicar las fórmulas y ya lo habían hecho ustedes la vez anterior, pero por si se les hubiera olvidado, pues lo estamos repitiendo. Bueno, entonces por favor aplíquense las fórmulas que voy a señalar una vez más en el cuaderno, que son las que están aquí. Bueno, les dejo que hagan las sustituciones. La suma de los datos de los productos XY multiplicado por la N que vale 6, luego la suma de los datos X que me acuerdo que salió 21, la suma de los datos Y que hay que ya las anotaron, y me espero a que digan, aplicando esta fórmula, cuánto sale la B1, ya lo habían hecho. Me espero a que hagan los cálculos. Para ese ejemplo número 1 que aparece en el libro. Entonces aquí voy a escribir en el cuaderno esta parte. Para el ejemplo 1 del libro,
ese ejemplo número 1 del libro. Regreso aquí para ver a dónde en qué página está. Está en la página 636. Página 636. Regreso al cuaderno. Obtuvo, usando las fórmulas, la B1, y me pueden decir cuánto obtuvieron. Deme 4 cifras decimales redondeadas, por favor. Es que todavía no lo termino, maestro. Permíteme tantito. Sí, ok. A 4 sería 2.1143, 11, que es 43, 43. Me Sí. parece que después sigue un 8, ¿no? Es 2.1142.8, así que por eso lo redondeé a Muy bien, 43. correcto, muy bien. Y ahora falta obtener la otra, que esa ya es más rápida de hacerla. No sé si ya la tenga también. Sí, es .934. Punto 934. ¿Tiene otro decimal o ahí termina? Pues quedaría 9.343, pero no sé si lo quiero poner. Ahí lo vamos a poner a 4 cifras. Entonces, después del 4 seguiría un 3. 3. ¿Sí sigue un 3? Sí, déjeme corroborarlo con mis compañeros. Sí. A mí me dio el B0 a 0.9333. 33. Me parece que ese es más apropiado. Entonces, Sí, es que, sí. ajá, el promedio de la Y es 8.3333, así, Sí. muchos 3. Entonces, por eso, al restarle la otra cantidad, la de B1 por X, da .9333 Bueno, igual. correcto. Entonces Ujú. vamos a poner aquí 33 y sigue otro 3 ahí, ¿no? Sí. A 4 cifras decimales. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, el modelo estimado, aquí ya no estoy escribiendo la palabra modelo estimado, pero se entiende cuando pongo la testa que es el valor estimado de Y, es igual a la B0, que simplemente la copio, 0.9333 más el valor de la B1, que lo escribo ahí como lo tenemos, 2.1143, multiplicado por la X, cualquiera que sea la X. Ese es el modelo estimado. Bueno, eso me parece que ya se había hecho, pero es para refrescar la memoria de, de ustedes. Y regreso al libro para que veamos qué solución es la que presentan ahí. Bueno, después de hacer los cálculos, llegan a este modelo que está aquí. Aquí lo escribieron con menos cifras de aproximación. Lo voy a agrandar un poquito más. Bueno, aquí está el modelo. Entonces vean que, pues sí, coincide. Punto 9, a ver, ahí lo redondearon. Había que revisar, pero bueno, sí coincide. Y ahora lo que se propone es dibujar
la recta de regresión. Para eso se requeriría pues tomar nota que la ordenada al origen es punto 934, según aquí en el libro, y que la pendiente de la recta es 2.114. Entonces, en la figura que aparece aquí, ahí está presentada la gráfica. Voy a desplazarla para que la veamos acá. Bueno, ahí la están viendo. Entonces, eso sería una tarea de, usando papel cuadriculado, hacer la gráfica correspondiente. Aquí están los 6 datos bivariados. Esto corresponde a un año de antigüedad, eje de las X, con el eje de las Y, la gratificación anual para ese empleado. Aquí está otro empleado que tiene 2 años de antigüedad y que la gratificación anual fue nada más de $1,000, el puntito que estoy señalando aquí. Luego el empleado que tiene 3 años de antigüedad, que recibió una gratificación, ahí se aprecia que es de $8,000. Luego el que tiene 4 años de antigüedad, que recibió una gratificación que parece como de $5,000. Y finalmente los 2 empleados, el que tiene 5 años de antigüedad, con una gratificación que corresponde a los $17,000, y el empleado que tiene 6 años de experiencia, que recibió una gratificación que se ve ahí que es de $12,000. Esa es la representación gráfica de los datos bivariados, o sea, del diagrama de dispersión. Y ahora hay que hacer un ejercicio que es el siguiente, que les pido que hagan y que elaboren perdón, la tabla correspondiente que les voy a indicar aquí en el cuaderno. Entonces, pasamos al cuaderno. Comparto el cuaderno y les voy a pedir que completar la tabla que sigue para los datos del ejemplo 1 del libro. Que ya la página ya dijimos cuál es. Bueno, entonces vamos a usar un formato aquí vertical, podía ser horizontal, pero aquí vamos a acostumbrarnos a manejar los 2 formatos, el vertical y el horizontal. La X y la Y. Bueno, voy a ponerle aquí una línea divisoria doble. Y acá también doble, para destacar que estos son los datos bivariados con los que se empezó. Bueno, la variable X representa el número de años de experiencia de cada uno de los empleados. Le voy a poner aquí, como está fácil de acordarse, había un empleado con años de antigüedad o de experiencia, otro con 2, otro con 3, otro con 4, otro con 5 y uno más con 6. Bueno, y la variable Y es la variable que nos interesa. ¿Cuál es el importe del bono en miles de dólares? Bueno, me pueden decir, esos datos ya los tienen. El primer empleado, ¿cuánto le dieron de bono? ¿1,000? 1,000. ¿O Lo ponemos como 1. Al empleado número 2, ¿cuánto le dieron de bono? 2,000? A ver, vamos a ver los datos. Es que no me acuerdo de los números. Sí, fueron 2. A ver, regresamos al ejemplo. Ahí están. Entonces, el primero está mal. No era 1, era Era Son 6. 6,000, ¿no? 6,000. Bueno,
Ya tienen los demás. Al empleado 2 sí le dieron 1000 nada más. Al empleado 3 le dieron 9000. Bueno, entonces ya puse el 1. Ahora voy con el, este sería 9000. 9, después 5. ¿Cuánto? Este 5000. Ajá. El que sigue, 17, 17000. El último, 12,000. 12000. Bueno, y lo que pido que se complete es poner aquí Y testada, que tienen que calcularla. Les pido que la calculen nada más a 4 cifras de aproximación. Y después de eso, que hagan una que sería cuánto vale el valor que se tiene real comparado contra el valor estimado de la columna anterior, y esta sería la columna de las diferencias o errores de estimación del modelo. Entonces les pido que hagan esos cálculos, que completen estas dos columnas, y luego vendría una columna adicional que les pido que la hagan también a 4 cifras decimales, que sería y menos y testada elevada al cuadrado. Esa última columna sería de los errores al cuadrado. Entonces espero que completen esa tabla, y cuando la tengan, pues me dicen. Mientras voy a ausentar unos momentos. Compañeros, ¿qué valor están agarrando para lo de la Y testada? ¿El punto 934 o el 3333? Oigan, Perdón. Pues no sé, la verdad, si agarramos el que ya venía en el libro y el que también nos salió la primera vez que lo hicimos, o este nuevo. creo que del libro, ¿no? Donde ya viene redondeado. Pues creo que sí, porque imagino que lo vamos a comparar con el resultado del libro. ¿Qué valores tienes? ¿Es 0.934? Ok, Y el otro es 2.11, ¿qué? pues está hasta 2.114, pero no sé si agarrar el 3. Ah, ok. En el libro está así. Sí, sí, gracias. Sí. ¿Yo? Ya casi. Falta la última columna, la de Correcto. al cuadro. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a compartir el cuaderno. Y las cantidades que aquí no estoy pidiéndoles, que aquí no se requiere hacer un total, así es que aquí no hay que hacer una operación aritmética, es una columna auxiliar. Tampoco aquí hay que hacer operación aritmética. ¿Están viendo el cuaderno? Sí, profe. Bueno, entonces esta no gracias. Esa no se requiere anotar los datos. Y en esta sí se requiere anotar el total. ¿Me pueden decir cuál es el total que le salió aquí?
No lo sumé. No sabía que iba a sacar el total. Sí, había que hacer el total, sí. Entonces, Profe, una pregunta. sí, ¿Vamos solo 4 decimales? sí, Es que me salen 6. bueno, si salen más decimales en cálculos intermedios, se pueden usar, pero para reportar lo último, pues con 4 decimales es más que suficiente, no es necesario más. Ok. Ya lo sumé. Perfectamente, ¿qué cantidad les da? 81.1047. Correcto, muy bien, muchas gracias. Algunos de sus compañeros o compañeras obtienen una cantidad igual o parecida. Tal vez podremos redondear el 7 a 8, porque el siguiente número era un 6. Entonces lo redondeamos a 8, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, yo utilicé todos los dígitos y sí da 81 punto, a mí me dio 105, pero es porque utilicé todos los dígitos al sumar. Bien, había que ver, pero hasta el 81 está igual, ¿no? Sí. Vamos a ver, También ocupé todos los dígitos. vamos a ver cómo está en el libro. Ok. Bueno, entonces aquí hicieron los cálculos en la tabla que les voy a señalar. Aquí está en esta tabla. Ahí revisen y ahí tienen 81.104 que su compañera me dijo 81.1048, o sea que aquí si se hubiera redondeado este 4 debía ser un 5. Entonces parece que lo hicieron correctamente y aquí está pues los detalles de lo que había que hacer. ¿Sí se entendió lo que había que hacer? ¿Sí? Correcto, muy bien. Bueno, entonces regreso al cuaderno. Es importante entender esto, pero también esta no es la manera más conveniente para obtener la cantidad de 81.104. Esto sería directamente de la tabla que está aquí, pero hay una manera más cómoda de hacerlo que la vamos a comentar pues, dentro de unos momentos. Entonces, lo que quiero ahorita es mencionar que esta es la notación que se utiliza, es suma de los cuadrados de los errores y resultó 81.104 de acuerdo con el libro. Déjeme cambiar al cuaderno. Entonces, esta cantidad que se anotó aquí es la suma de los cuadrados de los errores de ajuste del modelo y es igual a 81.104.8. Probablemente este resultado está más exacto que el que está en el libro. 81.1048. Lo que cuenta es que esta es la suma de los cuadrados de los errores de ajuste. Y el principio de cuadrados mínimos dice que no existe otro modelo de regresión, otro modelo lineal que tenga esta suma de los cuadrados de los errores de ajuste más chica que el número que aparece aquí. Entonces esta es la cantidad mínima. Pero también ahora vamos a hacer los cálculos de otra manera, que es una manera alternativa para calcular
la suma de los cuadrados de los errores de ajuste. Y esa manera alternativa es la que también ya habíamos comentado, pero para refrescarles la memoria, lo vamos a hacer nuevamente si les parece. O si no, les enseño lo que ya habíamos escrito. ¿Qué prefieren? Pues estaría bien volver a repasarlo si quiere. Bueno, correcto, con todo gusto. Las fórmulas que aparecen en el libro tampoco son las más cómodas. Entonces, vamos aquí a presentar estas fórmulas. Primero ponemos esto que se llama suma. La primera S es de suma en inglés y la segunda es de cuadrados, squares. Y aquí vamos a escribir índice Y para indicar que es la suma de los cuadrados de la variable Y con un ajuste. Y la fórmula es, elevamos al cuadrado cada dato y lo sumamos. Los paréntesis puede uno ahorrárselos, pero mejor se los ponemos para que no haya confusión de que primero se eleva al cuadrado y luego se suma, porque podía haber la confusión de que primero se hace la suma y luego se eleva al cuadrado. Así no es. Bueno, y a esto se le resta una cantidad de ajuste que es la suma de los datos X, de los datos y esto se eleva al cuadrado y se divide entre el número de datos. Entonces, esta es una primera fórmula que hay que utilizar. Luego viene una fórmula análoga, pero para la variable X. Entonces, suma de los cuadrados de la variable X es una fórmula semejante a la que está aquí. Entonces, se elevan al cuadrado los datos X y se suman los cuadrados. Y eso se le hace un ajuste restándole la cantidad que es suma de los datos X, lo cual se eleva al cuadrado y esto se divide entre n. Y una tercera fórmula que es suma. Esto no aparece en el libro, pero creo que es más cómodo que las fórmulas que están en el libro. Entonces, suma de los productos de los datos X por Y. Entonces, quiere decir que se multiplica cada X con la Y que le corresponde. Este sería el producto. Y lo sumamos y le restamos un factor de ajuste que es suma de los datos X multiplicado por suma de los datos y dividimos aquí entre n. Bueno, entonces hay que calcular estas cantidades. Bueno, entonces en algún momento calcularon la suma de los cuadrados de los y. Entonces, para el ejemplo que nos ocupa, voy a poner aquí en rojo cuánto vale la suma de los cuadrados de la variable y. Primero esta parte de aquí, cuánto vale para el ejemplo que nos ocupa. Ya hicieron ese cálculo. Nada más esta parte. La que no estoy tapando ahí. ¿Eso cuánto No, salió? Ya me da 576. 576. Muy bien. Bueno, ahora pongo esta otra parte aquí, que sería esta. Entonces hay que restarle esa cantidad de ajuste, que sería, ¿cuánto vale la suma de los datos y? Es 50. 50. Muy bien, gracias. Y eso, de acuerdo con la fórmula que está escrita, hay que elevarlo al cuadrado. Entonces pongo al cuadrado. Y esto hay que dividirlo entre ¿cuánto? Entre la n que vale 6. 6. Bueno, entonces me espero a que hagan estos cálculos y
me digan el resultado con 4 cifras decimales redondeadas. 159.3333. Muchos tres. Correcto, gracias. Bueno, 33, 33, redondeado hasta 4 decimales. Bueno, ahora no me va a alcanzar el cuaderno para en esta hoja. Entonces me voy a pasar a la siguiente hoja y voy a pedir que se fijen en esta fórmula que estoy señalando aquí con estas cartulinas. ¿Ya copiaron esa fórmula? La de SSX. Exacto. Es Sí, que voy a darle vuelta a la hoja. sí, yo la copié. Muy bien. Bueno, gracias. Entonces, aquí le pongo una flecha para que se entienda de que es una continuación y la continuación está aquí en esta hoja. Entonces aquí le voy a poner la palabra continuación. Entonces ahora es SSX. Primero la suma de los cuadrados de los datos X, que ya lo tenían hace rato. $91. 91, gracias. Y a esto hay que restarle un factor de ajuste que es la suma de los datos Y, que fue No, es de X. pero de los datos X, disculpen. A ver, entonces la suma de los cuadrados sí es 91 para la X. Es Y aquí la suma de los datos X, ¿cuánto es? Sí, profe, 91. Bueno, ¿y aquí cuánto es? 21. Ahí es 21, maestro. 21. Y esta, gracias. Y hay que elevarlo al cuadrado y lo que resulte hay que dividirlo entre 6. Bueno, y les pido que me den el resultado a 4 cifras decimales redondeadas. $17.5. Correcto, muy bien. 17.5. Ya nada más vamos por otra cantidad que ahora es, esta no tiene esa anotación en el libro, pero sí sería congruente con el inglés, porque producto se escribe con P en inglés. Entonces, productos XY con ajuste. Esa es la fórmula que regreso aquí a las que había escrito en la hoja anterior. Es la fórmula que estoy señalando aquí. Entonces sería, primero había que calcular cuánto vale la suma de los productos sin ajuste, que es lo que estoy aquí haciendo ver entre estas dos cartulinas, y luego le restamos la cantidad de ajuste. Entonces, si ya copiaron esa fórmula, pasamos a la siguiente hoja. Sí, Bueno, gracias. Entonces, ese sería, ¿cuál es la suma de los productos de X y sin ajuste? 202. ¿Cuánto? 202. Se cortó la comunicación, ¿cuánto es? 212. 212. Sí, Muy bien, gracias. Y ahora aquí hay que restarle una cantidad de ajuste que es la suma de las X. ¿Cuánto es la suma de las X? 21. 21. Muy bien. Y eso hay que multiplicarlo por la suma de las Y, que es ¿cuánto? 50. 50, muy bien. Y el producto hay que dividirlo entre el número de datos, que es 6. Bueno, esta X chiquita es para indicar que es un producto. Me espero a que me den la información, poniendo ya cantidades ahí. Da 37. 37, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos esas 3 cantidades y ahora viene la manera de calcular lo que nos interesa. Entonces esta es la fórmula que nos interesa, que es
la suma de los cuadrados de los errores del modelo es igual a SS índice Y menos, ahora aquí viene una cantidad que es la suma de los productos XY que se eleva al cuadrado y se divide entre la suma de los cuadrados de la variable X en esta notación con ajuste. Entonces, para el ejemplo que nos ocupa, vamos a ver a cuánto sale la suma de los cuadrados de los errores de esa manera. Entonces regreso a la hoja anterior donde ya me habían dicho cuánto vale la suma de los cuadrados de la variable Y con ajuste. ¿Cuánto están viendo que habían calculado? 159.3333. Correcto, gracias. Entonces aquí escribo 159.3333. Es esta parte. Y ahora aquí pongo esta otra parte, suma de los productos, que es 37, según estamos viendo acá, es 37, que hay que elevarlo al cuadrado, y entre cuánto hay que dividir de lo que están viendo ahí en el cuaderno. Entre 17. Entre 17.5, muy bien. Me espero a que hagan los cálculos y me digan a 4 cifras redondeadas cuánto salió. Da 81.147. No. Hay, No, 81.1047. después del 7, ¿qué sigue? Y un 2, luego un 8, luego un 5 y luego un 7. Entonces quiere decir que esto es el valor que se ha obtenido ahí. Compárenlo con lo que se había hecho en la tabla que tenemos aquí. Bueno, entonces el comentario es que aparte de que fue bastante más cómodo hacerlo de esta manera, es más exacto porque haciéndolo de esta forma, con esta tabla aquí, se están acumulando muchos errores de redondeo. Cada vez que se hace un redondeo, se introduce un pequeño error, pero al irlo sumando se van acumulando más errores de redondeo. Entonces, aparte de que esta manera no es la recomendable de hacerlo, aunque sí es la manera que explica por qué la terminología principio de mínimos cuadrados, a pesar de eso, de que sirve para explicar por qué se llama método de mínimos cuadrados, esta manera de hacerlo no es la recomendada. La recomendada es hacerlo de esta manera alternativa, que estoy aquí subrayando, manera alternativa, para calcular la suma de los cuadrados de los errores. ¿Sí estuvo claro todo eso? Sí, Sí, maestro. profe. Profe, Perfectamente, muy bien. Bueno, entonces vamos a avanzar. En el libro están fórmulas que aquí se las voy a enseñar, pero pues creo que las que les presenté son más fáciles de estar manejando. Bueno, entonces regreso aquí al libro. Aquí hicieron los cálculos de la manera que no se recomienda hacerlo, pero es para explicar por qué la terminología de método de mínimos cuadrados. Bueno, entonces entra aquí este otro ejemplo que ya se los había leído y bueno, entonces también para refrescar nuestra memoria, vamos a ver si alguien quiere dar su versión de traducción al español de lo que está escrito ahí.
Si no, yo hago la traducción o recurrimos a un traductor de los que existen en Internet. ¿Qué es lo que prefieren? Pues yo se la debo, profe. Si quiere la traducimos, no sé, como usted quiera. Como guste. Podría intentarlo, pero no sé si sea tan exacta. A ver, sale. Bueno, diría, los comerciantes de carros a través de Norteamérica usan pues el llamado libro azul para ayudarse a determinar el valor de los carros usados que sus clientes cambian o comercian cuando, intercambian cuando Cuando compran nuevos compran autos. un nuevo vehículo, dan a cambio ese. Al adquirir un nuevo vehículo, entonces le toman a cuenta el vehículo usado que llevan y ahí consultan ese libro azul para ver qué valor le van a dar. Y pues ahí se fijan en qué modelo es el vehículo y qué kilometraje tiene. Que en lugar de ser kilometraje aquí le podríamos llamar millaje, porque pues las unidades que manejan en Estados Unidos son millas, pero si fuera en México sería kilómetros. Bueno, continúe. Lo que ha traducido está bastante bien. Sí, gracias. Dice el libro que se publica mensualmente, en lista el valor de las transacciones para todos los modelos básicos de carros. Este también da valores alternativos para cada modelo de carro, de acuerdo a su condición y otros, Equipo rasgos. opcional, equipo Sí. opcional como, bueno, va a tener un sistema de aire acondicionado. Bueno, actualmente yo creo que ya no es equipo opcional en los coches, pero podía haber otro que le ponga ahí que tenga una cámara para cuando hacen maniobras de retroceso. Eso podría ser equipo opcional. Bueno, adelante, continúe. Dice que estos valores se determinan en bases de como el pago promedio de los carros usados recientemente. A ver, vamos a traducirlo. Esa Sí, parte nada más. porque no sé qué es auctions. Son subastas. Subasta, ajá. Sí. Bueno, entonces en las subastas recientes de carros usados. Sí, dice, los valores se determinan basados en el promedio que se pagaron en recientes subastas de vehículos utilizados. Entonces ahí cuando hacen las subastas ven vehículo número tanto en cuanto se vendió, vehículo número tanto en cuanto se vendió, puede ser una subasta de todo un lote completo. Por ejemplo, bueno, yo creo que también lo hacen aquí en México. En Estados Unidos les dan a los empleados sus coches y cuando ya pasó 3 años, se los retiran y todos esos vehículos los ponen en un lote para que se vendan en una subasta y ahí van las personas que se interesan en comprar los lotes y pues ponen ahí cuánto ofrecen por este lote que tiene de 20 coches, pues doy tanto y otro dice, bueno, yo doy tanto y así hasta que finalmente se llega a un precio vendido en tanto y se hace el promedio de todos los lotes que se vendieron y en esos precios promedio que se obtuvieron de las subastas se utilizan como información para elaborar los datos del libro azul. Bueno, continúe. Ujú. Bueno, y también dice que es la fuente de oferta para muchos comerciantes de autos usados. Sin embargo, el libro azul no determina el valor, no indica el valor determinado por el lector de odómetro, Por el sino por, odómetro, que es el que registra los kilometrajes recorridos o las millas. sin importar el hecho de que un factor crítico para los compradores de carros usados sea qué tan lejos se ha manejado este auto o su kilometraje, ¿no? Eh, Dice que sí, o sea, ahí no están tomando en cuenta
qué tanto se manejó el coche. Como dice, pues por ahí hay una señora que solo lo usaba los domingos para ir a la iglesia, entonces casi no tenía kilómetros recorridos. Y hay otros que le meten un montón de kilómetros y pues no es lo mismo un coche que estuvo casi todo el tiempo en el estacionamiento de su casa que de una persona que anda de arriba a abajo, pues va a estar en otras condiciones. Continúe. Sí, dice que para examinar esto, un comerciante de carros usados ha seleccionado de manera aleatoria 100 autos viejos de modelo Toyota Camrys Sí, de 3 años de antigüedad sí, que fueron vendidos en la subasta durante el mes pasado. sí, Dice que cada carro estaba en óptima condición y equipado con todas las características que vienen de forma estándar con este auto. Dice que el comerciante registró el precio de $1,000 y el número de millas, este, en, sí, el número de millas en miles en sí, el odómetro. sí. Dice que alguna de esta información está listada aquí y que el traficante, bueno, no, el comerciante quiere encontrar Y el dealer la, es el distribuidor. ajá, el distribuidor. Sí, Quiere encontrar la línea de regresión. sí, usando el principio de cuadrados mínimos. Bueno, entonces son 100 datos. Esos datos se podrían obtener si tuvieran los privilegios de acceso a este libro. Ahí podían conseguirse esos datos. Estoy señalando aquí. Es el nombre del archivo, lo están viendo, el que estoy señalando ahí, ¿cuál es? XM1602. Correcto. Si tuvieran los privilegios de acceso, podrían entrar a ver cuál es ese archivo y ya lo tendrían. Bueno, yo aquí tengo los datos. Aquí está un enlace. ¿Están viendo el enlace aquí? Sí, Sí, Bueno, entonces un ejemplo de kilometraje y precio. Eh, es precisamente el archivo que me leyeron ustedes, ¿no? El XM16-02. sí, sí. Bueno, entonces voy a entrar a internet para ver qué cosa es lo que aparece. Si quieren, tomen datos de este enlace para que tengan los datos. Bueno, ya está trabajando el acceso a internet y ahí están los datos. Bueno, ¿qué cosa es lo que notan que tiene? Aquí está el precio en miles de dólares. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa él está señalando aquí? Esta segunda columna, ¿qué cosa es? El kilometraje del carro. En millas, en miles de millas. Y la tercera columna, que esa no la vamos a ocupar, que nos está señalando un color codificado. Por ejemplo, color número 1 podía ser blanco. El color número 3 codificado podía ser rojo. A lo mejor el color 2 podía ser azul. Bueno, eso ya había que ver la codificación de los colores. Pero lo que nos interesa es únicamente esta variable, kilometraje, para explicar o ajustar el precio del vehículo. Entonces, lo que ahí vamos contando los datos, ahí hay un montón de datos, y aquí continúan los datos, y ahí se termina. Bueno, entonces ahí lo tienen. Regresamos al libro. Entonces aquí está lo mismo, nada más que aquí se saltaron, nada más pusieron los datos para los primeros 3 vehículos. Compárenlo con lo que les enseñé en el otro archivo. Vamos a ver dónde está el otro archivo.
para los 3 primeros vehículos para ver si coincide. Si coincide para los primeros 3 vehículos. Nada más para los primeros 3. Es una pregunta para que me la contesten con sí o no. ¿Coincide con qué, profe? Con lo que está en el libro. A ver, mire, regreso al libro. Sí, sí. Bueno, ahí está datos de precios para los primeros 3 vehículos y aquí está para el kilometraje de los primeros 3 vehículos. Regreso a donde estábamos viendo aquí. ¿Sí coincide para estos 3 primeros? Sí, profe. Bueno, y así nos vamos hasta que llegamos a los últimos 3, que son los que están aquí. Bueno, y regreso al libro. Aquí están los datos de los últimos 3. Sí, coinciden, profe. Sí coinciden. Bueno, y en todos los puntos, gracias. Todos los puntos suspensivos es que se saltaron los datos para no estar recargando ahí de información. Bueno, entonces lo que se pide es, en este ejemplo, que es el ejemplo número 2, que está en la página 638, explicar mediante un modelo de regresión lineal simple el precio del vehículo en términos del kilometraje. La variable independiente, ¿cuál sería? El, el color de carro. No, esa es una variable adicional que aquí en el libro no la está presentando. Pues el Eh, precio, ¿no? tampoco. Ya que usted mencionó el color del coche, nada más para saber cuánto estaría dispuesto a pagar por un coche, se fijaría nada más en el color. No, no, no. Pues yo creo que es más informativo fijarse en el kilometraje. Entonces, la variable independiente es el kilometraje y la variable que se quiere explicar es el precio del coche dada la información de el kilometraje. Entonces, la variable independiente sería esta columna X. Esta sería X. Esta de aquí sería la columna que le llamaríamos como Y. Y. Bueno, y esta columna de aquí, pues nada más está diciendo coche número 1, coche número 2, etcétera. Esa, pues no nos interesa en qué orden esté. La que nos interesan son nada más la X, que es la variable independiente o variable explicativa, y la Y, que es la variable dependiente, que es la que se quiere explicar. Bueno, entonces dígame qué clase de cálculos tendríamos que hacer. Regreso aquí a donde están todos los datos. Ahí sí están los 100 datos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Sumar toda la columna del odómetro, de los valores del odómetro, Sí, y la del precio, ¿no? ajá. Pero esa es parte de lo que hay que hacer. ¿Qué otras cantidades había que considerar? ¿Cuántos valores son? Bueno, eso, la n, ¿cuánto valdría para este ejemplo? 100, me parece. Sí, correcto, muy bien, 100. Y bueno, ¿en dónde están las fórmulas que van a ocupar? Regreso al cuaderno para que vean las fórmulas que van a ocupar. Me dijeron que la suma de las X. Bueno, muy bien, ahí está la suma de las X. La suma de las Y, bueno, también me dijeron. La N ya me dijeron que es 100. Esta también tendrían que hacerla. ¿Y cuál otra nos faltaría de acuerdo con las fórmulas?
Sumatoria de x al cuadrado. Correcto, muy bien. Entonces regreso a donde están los datos. Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de los cuadrados de las x? Pues habría que usar el Excel, ¿no? Para hacer la sumatoria. Sí, pero ¿de cuál columna de las que están aquí? Ah, del odómetro. No, de Correcto. X es Sí, entonces le varían 37.4 al cuadrado, 44.8 lo elevarían al cuadrado y lo sumarían y así se seguirían y lo pueden hacer en Excel, por ejemplo. Bueno, si les doy el enlace de estos, podrían ustedes copiar los datos y pasarlos a Excel. Sí, Sí, profe. A ver, hagan el intento. Entonces, aquí está el enlace. ¿nos los va a mandar por correo o lo copiamos el enlace nada? Este, pues cópienlo, por favor. Ok. Lo voy a aumentar el tamaño para facilitar aquí que lo lean. Profe, una pregunta. Para tener acceso a esos datos que creo que en el libro marca como la clave, ¿es en la misma página de Course Hero? Es en una página que se llama Cengage, que está al principio del libro, y ahí tienen que dar la información para que pues, les autoricen tener acceso a los archivos, porque si no, no van a poder tener acceso a los archivos. Ah, ok, profe. Muchas gracias. Eso está casi al principio del libro. Déjenme ir al libro y entonces voy a ir al principio del libro. Entonces, me voy al principio del libro. Bueno, entonces aquí está ese lugar. Es esta organización. ¿Están viendo? Sí, profe. Bueno, entonces estamos ahí. Me regreso a donde estaba para el ejemplo, que era la página 631. Ahí estamos. Esto ya lo hicimos. Regreso a donde andábamos. Ya voy llegando al ejemplo número 2, que es el de los coches. Este fue el ejemplo 1, que ya lo comentamos y ya está completo lo que hay que hacer. Ahora voy con este ejemplo, que es el ejemplo 2, que aquí está. Y este es el archivo que nos daría los datos. No sé si alguien ya logró pasar los datos a Excel. Todavía no. Es que no permite como tal copiarlos, hay que irlos pasando escritamente, me parece. ¿Cómo hay que teclearlos? Sí. Bueno, a mí no me dejó pasarlos así de copiar y pegar. A mí tampoco. Bueno, eso es porque
eh, hay que ir a la fuente de Cengage para que los tenga. Entonces necesitan pues gestionar ahí un acceso para que se les permita descargar el archivo. Bueno, entonces aquí pues nos vamos a ahorrar el trabajo y pues vamos a ver lo que está en el libro. Entonces, ahí está la tabla de los datos. Si sumáramos los datos de lecturas de odómetro, esa sería suma de X. ¿Cuánto es lo que están leyendo ahí? 3601.1. Bueno, entonces por favor anoten esa cantidad. Suma de los datos X sería igual a eso. Si tienen curiosidad de ver si efectivamente es cierto, pues tendrían que registrar los datos del archivo que ya vieron, pero pues si no les permite ahí copiarlo, hay que tener acceso al archivo directo para que sí lo puedan pegar en Excel. Bueno, el caso es que sí estaría claro que la suma de los datos X sería esa. Sí, Bueno, ahora esta otra que está aquí sería para la columna de qué. la columna de Y. Y en términos de variables, ¿cómo le llaman a esa variable? Aparte de que la indican con Y. Dependiente. Bueno, pero para el ejemplo de los coches, ¿qué cosa representa? El kilometraje. A ver, El precio. el precio. Ah, Entonces, sí. El kilometraje es la X, ¿verdad? así es, sí. La X es la variable independiente o explicativa y la Y es la variable dependiente, o sea, la que se quiere explicar. Se quiere explicar en términos del kilometraje. Bueno, ya tienen esa cantidad ahí, ya está entendido eso. Luego habría que hacer otra que sería esta que está aquí, que sale lo que estoy señalando. ¿Cuánto es eso? $53,155.93. Correcto, bueno. Entonces, ¿qué más nos falta? Sumatoria de X cuadrada, tal vez, creo. Sí. Bueno, y esa aquí está. Pero esto es precisamente para, pues decirle a todos ustedes, si van a hacer el problemario, que pues metan el archivo de datos y digan, yo lo estoy procesando aquí en Excel y esto es lo que nos da de resultado y ahora voy a aplicar las fórmulas. Bueno, ya tenemos toda la información para calcular la B subíndice 1 y la B subíndice 0. Entonces, con esta información que ya están viendo aquí, que es la que estoy señalando, les pido que por favor hagan los cálculos y me digan cuánto vale la B1, B subíndice 1 y la B subíndice 0. Entonces me espero para que hagan los cálculos. Y me paso al cuaderno para que vean nuevamente las fórmulas. ¿Ya copiaron estos datos? Para que pueda pasarme al cuaderno. Sí, maestro. Muy bien, gracias, Aurora. Entonces me paso al cuaderno. La primera fórmula que hay que ocupar es esta. Debemos de sustituir aquí la n igual a ¿cuánto? A 100. Correcto. Esta, pues, la vieron hace un momento y ya la tienen. Entonces, sustituyen aquí cuánto es esto. La suma de las X también la tienen. Y la suma de las Y también la tienen. Luego aquí la N es 100. La suma de los cuadrados de las X también la vieron cuánto es.
La suma de las X la tienen, la elevan al cuadrado y se la restan a esta cantidad, hacen las operaciones aritméticas y me espero para que me digan cuánto vale la B1. Y una vez que tienen la B1, aplican la segunda fórmula que está aquí para calcular cuánto vale la B0. Y también me espero para que me digan cuánto vale. Entonces me regreso al libro. Ya tengo el de B1 y B0. Perfectamente. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nada más veamos qué cosa es lo que está diciendo aquí, lo que estoy señalando. Que con los datos que tenemos, pues tenemos los resultados. A partir del conjunto de datos que se tiene, Ajá. se encuentra que, y ya está esto, y ahora se aplican las fórmulas, y bueno, aquí se está haciendo de otra manera, que no es la que yo recomiendo, porque hay que hacer más cálculos, pero al final de cuentas, dígame cuánto le salió la B1. 0.06686. Y ahí creo que lo redondean y el 8 lo ponen a 9, porque el siguiente era 6. Correcto, muy bien, entonces aquí está esto, ¿no? Sí, sí, es correcto. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la B subíndice 0. ¿Cuánto le salió? A mí me salió 12. Ahí hay un error. Me salió 12.4354. Esto es lo que debe de haber salido. ¿Alguien lo tiene correcto? O sea, si tuvo correctamente la B1, pues la B0 era más fácil de tenerla. Sí sale eso, sí sale el Ah, sí. 17.25001. Solamente está en menos, creo que mi compañera no Sí, usó el signo. Sí, se el suma. negativo, sí. El B1 era negativo y no lo había tenido así, pero sí, sí, sí. Entonces, sí, le sale bien. Bueno, de tal manera que la recta de regresión muestral está dada por y estimada igual a la B0, que es lo que está aquí, y copiamos la B1 y multiplica por X. Y entonces ya tenemos esa interpretación. Bueno, entonces sí estuvo claro cómo se hizo, ¿no? Sí, maestro. Profe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ya ahí está. Ahora aquí está un resumen del análisis de datos. Eso ya sería, pues, compenetrarse más en la utilización de Excel y les daría este resumen. Esta versión de Excel está en inglés. Probablemente ustedes tienen una versión de Excel en español y aquí están los coeficientes. Este es la ordenada al origen que estoy señalando aquí, no sé si la están viendo. Y aquí es la ordenada al origen o la intersección de la recta con el eje de las Y. Y aquí este que está bajito es el coeficiente que corresponde, que sería la B1, que sería la pendiente, o sea, coeficiente que se le aplicaría aquí para el odómetro, que lo están viendo. Las demás cantidades, pues esas, pues se las podría yo explicar, pero eso requiere hablar de un tema que no nos alcanza el tiempo para este curso, que se llama análisis de variancia. En inglés, ANOVA, que es abreviatura de Analysis of Variance, y eso pues requeriría dedicarle pues una clase más, que no tenemos el tiempo para hacer eso. Y aquí están las instrucciones para realizarlo en Excel. Bueno, dice,
teclee o importe los datos en las dos columnas, almacenando una para la variable independiente y la otra para la variable dependiente. Aquí tendría que abrir ese archivo, que es el que ya vieron, pero que no lo pueden abrir. Entonces necesitan ingresar ahí a esa organización Cengage para que les soliciten, pues, que les den el acceso. Les van a pedir alguna información, bueno, van a decir que son estudiantes y ya con eso puede ser que consigan el acceso. Y ya luego, para hacer el análisis de regresión con Excel, se mete uno a análisis de datos, y en análisis de datos sale un apartado que tiene que ver con el tema de regresión. Y bueno, aquí hay que especificar las cantidades que están ingresando, desde qué celda van hasta qué celda van, desde la celda A1 hasta la celda A101. ¿Y por qué 101? Porque en Excel los datos se cuentan a partir del 2 y los otros se dejan para títulos, a diferencia de otros programas de cómputo. Y luego aquí también las otras celdas son desde la celda B1 hasta la celda 101. Bueno, y además se puede presentar la gráfica del diagrama de dispersión. Y bueno, después de hacer todo eso, aparecería estas instrucciones usando otro programa de cómputo. Vendría la interpretación, y ya se nos está terminando el tiempo. Entonces eso lo podríamos platicar para mañana con más calma sobre la interpretación. Entonces, ¿qué interpretación tiene que la B1 salga igual a esta cantidad? Bueno, entonces el valor de negativo indica que por cada, voy a reducir tantito aquí el tamaño para que se vea, en esta parte, significa que por cada 1000 millas adicionales que marque el odómetro, se disminuirá el precio en esta cantidad de dólares, que si lo traducimos este es en miles de dólares, si lo traducimos a precio sería 6 dólares con 69 centavos por cada 1000 kilómetros, 1000 millas adicionales. Bueno, hay que corregir esto, no es eso, hay que multiplicarlo por 1000 esta cantidad y sale 66 dólares con 90 centavos, o en términos aquí está 6,69 centavos. Bueno, esas interpretaciones pues teníamos que platicarlas con más calma. Luego aquí está un ejemplo que estamos viendo de publicidad y ventas, y hace que ya el tiempo ya se nos pasó. Es el que está aquí. A ver si alguien me quiere ayudar con la traducción de esto. A ver, por favor. Es que yo no entiendo mucho el inglés. Sí, perdón, pero al intentar analizar la relación entre las ventas y la publicidad, el dueño de una tienda de muebles ha registrado el presupuesto mensual para publicidad en miles de dólares y las ventas en millones de dólares para un periodo de 12 meses. Para una muestra. Ajá, por una muestra de 12 meses. Y dice que los datos están listados aquí. Aquí es en esta parte. Aquí están los datos. Entonces, aquí están los primeros 6 meses. Publicidad es esta columna. Y la publicidad es en miles de dólares. Y las ventas serían en millones de dólares para cada mes. Se entiende que es una mueblería suficientemente grande para que las ventas mensuales sean en millones de dólares. Bueno, y aquí siguen los siguientes 6 meses.
Bueno, aquí están los datos completos entonces, y este sí podría ser un ejercicio para el último examen. ¿Y qué cosa es lo que se pide en estos dos incisos? Se pide dibujar un diagrama de dispersión y pregunta si aparece que la publicidad y las ventas están linealmente relacionadas. Correcto, muy bien. Eso es nada más de el aspecto del diagrama de dispersión, se puede contestar con sí o con no. Entonces, hay que tomarse la molestia de hacer el diagrama de dispersión que tiene cuántos puntos. 6. 12. No, Ah, no. aquí con 12. la tabla, son 12. Sí, Entonces, 12. 12 puntitos y ver si los puntitos parece que están sobre una misma línea recta. Y bueno, el inciso B, ¿qué cosa es lo que pide? Dice calcular la línea de mínimos cuadrados e interpretar los coeficientes. Correcto, muy bien. Como la recta. Sí, entonces este podría ser un ejercicio de examen. Bueno, luego el 16 también es del mismo estilo, ahí están los datos, también podría ser otro ejercicio de examen. Eh, Aquí está otro de televisión y exposición a la televisión. Déjeme ver eh, otro más. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, vamos con el último, disculpen aquí ya, con eso vamos a dar por concluida la sesión. Nada más voy a pedir que por favor hagan la traducción de este que también podría ser un ejercicio para examen. Profe, ¿en el examen no los pondría en inglés? No, yo el examen es como las hojas que tienen, o sea, no es un examen de inglés, es un examen de entendimiento de modelos aplicados a la mercadotecnia internacional. Y Ok, ok. ¿Es lo que subrayó? eso que señalé ahí, ¿qué cosa dice? Dice, para ayudar a determinar cuántas cervezas, no sé, tener en el stock, ya se me olvidó cómo decirlo en español. Almacenar. Ajá, en la... El gerente concesionario Ah, ok. del estadio Yankee, Ajá. ¿qué es lo Bueno, que dice que quisiera saber? quería saber cómo la temperatura afectaba a las ventas de la cerveza. Perfectamente. Y de acuerdo a esto Una tomó muestras, de 10. ajá, de 10 juegos. Sí, Registró el número de cervezas vendidas y la temperatura en medio del juego. a la mitad del juego. Entonces, Ajá. ¿de qué se entiende que estamos hablando aquí? Es el concesionario, el gerente concesionario del estadio de los Yankees. Ahí qué cosa es lo que se juega. Pues, ¿cuántas cervezas se vende según la temperatura de esta? Pero ¿qué es lo que se juega ahí? ¿A qué va la gente a ese estadio? ¿Béisbol? Ah, ¿A qué va? ¿Béisbol? Béisbol. Entonces, eh, si el ambiente es muy caluroso, yo creo que pues hacen un receso cuando llegan a lo que se llama la séptima entrada y ahí las gentes se van a comprarse sus hamburguesas o sus hot dogs y pues de paso sus cervezas también. Y entre más caluroso sea el ambiente, o sea, la temperatura sea más elevada, pues qué cosa es lo que se espera que ocasione a los espectadores. pues que tengan sed, quieran comprar bebidas. Entonces, El aquí, calor da más ganas de una cerveza, ¿no? bueno, entonces registraron las temperaturas. Aquí las temperaturas no están registradas en grados Celsius, están registradas en grados Fahrenheit. Y aquí está el número de cervezas que se vendieron a la mitad del juego cuando la temperatura fue de 80 grados. Se vendieron cuántas cervezas ahí. 20.533. Bueno, y cuando la temperatura fue 68 grados,
1439, ¿Por qué cree que se vendieron menos? porque hacía menos calor. Hacía menos calor. Aquí está una que hacía bastante más calor, a 87, son estas. Bueno, entonces aquí continúan los datos. No, ya terminaron ahí. Ahora siguen aquí, en esta parte. Bueno, aquí está. Esa temperatura ya es bastante calurosa en grados Fahrenheit. Es una temperatura como de 40 grados, o sea, muchísimo calor de la que estamos acostumbrados. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se pide aquí en los dos incisos? Calcular los coeficientes de la línea de regresión, recta de regresión. Sí. Y hacer una interpretación. Y entonces, por cada grado de temperatura que se aumente, se espera que aumente el consumo de cervezas en cuantas cervezas. Esa sería la interpretación. Este podría ser un ejercicio también de examen. Está al alcance de ustedes para hacerlo con lápiz y papel. Bueno, disculpe, ya me estoy pasando y no quiero abusar del tiempo de ustedes. Estos ejercicios podemos resolver algunos de ellos para el día de mañana, por ejemplo, el de las cervezas, si les interesa el de las cervezas, o el de los gastos de publicidad, si les interesa el de los gastos de publicidad, o cómo está relacionado el número de horas que ven televisión los niños con el exceso de peso que tienen los niños por estar viendo la televisión tanto tiempo. Ahora, en lugar de la televisión, pues, será por estar viendo videojuegos, pero bueno, eso ya lo comentaremos con más calma para la sesión de mañana. Entonces, pues a ver si se logran conseguir el archivo de datos de los coches para que lo pongan en una tabla de Excel y ahí hagamos los cálculos en Excel. ¿Sí está claro eso? Sí, Sí. profe. Sí, maestro. Bueno, Profe, una pregunta. Para los problemarios, si ve que tenemos que ocupar este tipo de ejercicios, así es. ¿debe de tener alguna cantidad de variables aproximada? De variables, pues nada más serían dos variables porque en realidad, Bueno, me refiero a la cantidad de datos, por ejemplo, el valor de n. bueno, los datos pueden ser pues cantidades monstruosas porque el procesamiento lo van a hacer en la computadora. Puede ser, aquí tengo 5,000 datos y eso no es problema para la computadora. Lo hace casi en el mismo tiempo que lo haría para 50 datos. Así es que ahí no hay límites a el número de datos. Las variables, pues sí, nada más van a ser dos variables, porque es Sí, sí. regresión simple. Ok. Bueno, entonces, para entrada tienen los problemas aquí. En algunos no se dan los datos, hay que solicitarlos. Por ejemplo, este no se dan los datos ahí, ese tenían que solicitarlos. Bueno, y luego siguen más cosas, pero eso ya sería para mañana. Gracias por su paciencia y por su interés. Pásenla bien. Entonces, los